¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa El Rincón de Jorge Abasolo, aunque parezca, no sé, pues egocéntrico. Te voy a pedir Claudio que coloque ahí El Rincón de Jorge Abasolo, @gmail.com. Gracias también a Larry Moe, no sé, él ve este programa porque si escribió lo que escribió en el diario Las Últimas Noticias, lo mínimo es agradecerle que haya recomendado este programa, porque Larry Moe, para mí, lo dije hace años, cuando empezó a escribir en el diario Las Últimas Noticias, se constituyó en poco tiempo en el mejor crítico de lo que pasa en la televisión. Y ha comentado todo lo que pasa en la televisión y ahora hizo un rastreo, según supe, de los youtuberos. Y como nosotros somos youtuberos, habló muy bien de nosotros hace algunos días en el diario Las Últimas Noticias, así que lo agradecemos. Larry, sé el nombre verdadero de él, pero no, él quiere mantenerse en el anonimato, así que yo lo mantengo en el anonimato, lo que no opta a que dé las gracias públicamente. Vamos a partir con una frase, siempre es bueno partir con una frase incitadora, una frase dicha por algún escritor genial. En este caso, vamos a partir con una frase simple de un tipo que no tiene nada de genial, pero es una frase un poco humorística. Tanto falta que hace el humor en estos tiempos, en que hay una letargia existencial, un vacío, una tristeza. El que no está triste está depresivo. Me voy a permitir, de este libro, Chile en el diván, ya vamos a ofrecer mis libros en pack también, ¿ah? De a uno, de a dos o de a tres. Como todos los youtuberos hacen eso, los que escriben libros, yo también lo voy a hacer y ustedes lo pueden pedir, como ya nos han pedido al Rincón de Jorge Abasolo, el último que es Política y Humor. Lo despachamos a través de Starken. Y yo escribí aquí, me di el lujo de escribir algo que se llama las frases no célebres que por lo tanto nunca pasaron a la historia. De las tantas voy a elegir esta. Antes de casarme tenía 6 teorías acerca del modo de educar a los niños. Ahora tengo 6 niños y ninguna teoría. ¿Qué tal? Una buena frase para partir el programa de hoy, en donde en la segunda parte, en el segundo módulo, vamos a tener a un gran historiador que es Orlando Chequi. Vamos a partir con algo serio y que creo que es un error tan arraigado en la historia que ya es difícil rectificarlo. Me refiero a lo que representa Jesucristo y el año cero, porque ya es una tradición muy arraigada que el comienzo de la era cristiana coincida con el nacimiento de Cristo. Este es un punto de referencia admitido ya urbi et orbi, para expresar para ocupar una expresión latina. Es un punto de referencia ya muy asimilado por todo y que permite situar cronológicamente cada hecho histórico. Y entonces así se habla antes de Cristo y después de Cristo, según sea el acontecimiento. Bueno, aquí viene la sorpresa, porque aunque parezca absurdo, este punto de referencia es errático, es un grave error. Tal vez a usted, amigo televidente, le parezca extraño. Es un error que está tan asumido que costaría, creo yo, mucho cambiarlo. Es como cambiar una tradición. Pero aquí hay un grave error. ¿Por qué y dónde radica el error? Ocurre que en la antigüedad los romanos establecieron, digo, o instauraron como el año cero el de la fundación de Roma. Pero, y aquí viene el pero, ocurre que al cristianizarse Europa en el siglo VI, siglo VI, como usted quiera,
un monje llamado Dionisio, que pasó a la historia como el dios del vino, propuso tomar como nuevo punto de partida el nacimiento de Jesús. Este sistema entonces de, de, de datación fue aprobado por la Iglesia en el año 532, y fue adoptado en Occidente con el correr de los siglos. De ahí viene este error que yo creo que no se va a rectificar, aunque se sabe, porque ya está demasiado arraigado, diríamos, en el mundo occidental y en el imaginario colectivo. Le doy un saludo grande a mi amigo Claudio Rojas, editor. Nos queda poco. Ya. Solamente para decir que este libro habíamos prometido rifarlo y se lo ganó el señor Eleodoro Barrientos de Limache. Por favor, esta novela extraordinaria de Sergio Risenberg, que estuvo invitado también en otro programa, solamente le voy a pedir a usted, don Eleodoro, que nos repita la dirección. Me quedó una duda, puede que esté bien la dirección. Escríbanos de nuevo porque usted se ha ganado esta novela y se la vamos a hacer llegar por Starken. Así que repítanos todos sus datos lo más completo posible para hacérselo llegar. Y creo que a futuro vamos a seguir sorteando libros. Dicho esto, Claudio, parece que nos vamos a una pausa y con el entrevistado. Claro, fíjese, cortita la primera parte porque el entrevistado ocupa muchos minutos y se los tiene muy bien merecidos. El ser humano no está preparado para ser feliz. Está preparado para trabajar, dormir, comer, soñar, pero no para lo esencial de su existencia. ¿Cuál es el propósito real de la existencia del ser humano? ¿Es igual que el resto de las especies? ¿Qué significa la frase pienso luego existo? ¿Cómo salir de la caverna de Platón? ¿Cómo lograr conciencia, autoconocimiento, serenar la mente? Todos estos temas los abordaremos en el Diplomado de Inteligencia Espiritual que iniciamos el 27 de marzo a través de la plataforma Zoom en horario de 20 a 21 horas, Chile. Y para mayor información e inscripción te puedes contactar al WhatsApp 56 9 447 01 216. Este diplomado está respaldado y auspiciado por Punto Ultra, que es Escuela Autónoma de Terapia Integral, por Gestión Didáctica, que es una OTEC, y por el proyecto Universidad de la Alegría. Infórmate y crece con nosotros. Bien, la confianza, ¿sabía usted? No se pide, se gana. Que es cierto, ¿eh? La confianza no se pide, se gana. Por eso, Constructora Héctor Vega Limitada cuenta con un muy buen ganado prestigio en la octava región y en el país. Fabricación de proyectos de ingeniería y obras civiles. Además, Constructora Héctor Vega ofrece construcción y reparación de edificios a cargo de profesionales de excelencia. En Constructora Héctor Vega tenemos claro que trabajar en equipo implica estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar como una sola y gran agrupación llamada empresa. Empresa siempre comprometida con la comunidad. Y bien amigos, partimos el programa de hoy recomendándoles mi último libro, ¿m? Que es este, Política de Humor, que lo va a mostrar ahí de mejor manera nuestro editor Claudio Rojas. También tenemos este libro, Chile en el diván, con prólogo de Coco Legrand. También vamos a ofrecer este, que es el penúltimo mío, y también este, que es mucho más serio, son 20 entrevistados de selección que he tenido la dicha y el honor de entrevistar. Y los puede pedir a el rincón de Jorge Abasolo, @gmail.com, o bien a Jorge Eibar 13 @gmail.com. Ahí nuestro amigo Claudio Rojas los va a mostrar de mejor manera. Y vamos de inmediato a pasar a otro tema.
Y ya de regreso de comerciales nos vamos al módulo número 2 para hablar de historia de Chile. Historia de América, diría yo, pero fundamentalmente historia de Chile con un gran entrevistado. Bueno, de la historia se han dicho muchas cosas. Mi primo Guillermo, que tiene gran sentido del humor, me mandó una nota dice que estamos en un planeta en crisis, pero la ventaja, me escribe, que tienen las crisis mundiales es que nos enseñan mucho de geografía. Claro, porque mucha gente dice, ¿y dónde está Ucrania? Y empiezan a averiguar. ¿Se fijan? Entonces, la crisis, claro, nos enseña mucha geografía porque nos incita a estar informados. Y una frase que elegí para la introducción de esta nota es que la historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse. Lo dijo Konrad Adenauer, que junto a Ludwig Erhard son los artífices del milagro alemán. Vamos a hablar hoy con Orlando Checchi. ¿Qué dice la biografía oficial de Orlando Checchi? Vamos a leerla. Aquí tengo mis papeles. Oye, tengo el escritorio todo desordenado, disculpe, pero no se vea, que no se vea para allá. Cosa que la gente piensa que somos ordenaditos. No somos tan ordenaditos, pero... Bueno, Orlando Checchi es profesor de Historia y Geografía en la Universidad de Chile, licenciado en Filosofía con mención en Historia, Universidad de Chile. Tiene un posgrado en Historia Contemporánea y Antigua en la Università La Sapienza de Roma. No sé si estoy pronunciando bien ahí. Es muy fácil, Sapienza. Correcto. Director de la revista digital Edicola New, y voy a dejar hasta ahí solamente el currículum porque con los máster, diplomas, doctorados que tiene mi amigo Orlando podemos tapizar la muralla china. ¿Qué puedo decir de la biografía no oficial? Para mí Orlando es más que un profesor de historia, es un historiador de fuste, tiene un peso específico propio. Es un... y lo he comprobado en muchas conversaciones que hemos tenido, es un eterno escrutador de la historia. No se traga las verdades oficiales, las compara, las va cotejando, y eso lo hace un tipo en eterno estado de vigilia, como me gusta que sea a mí la gente. Es un intelectual como pocos, gran amigo de sus amigos. Yo tengo el honor de ser amigo de Orlando Checchi, puedo decirlo, y que me desmienta él, que somos grandes amigos, y tenemos una cosa en común que nos va a permitir durante muchos años, hasta que uno de los dos fallezca, nos va a mantener unidos. Ambos somos hinchas del Audax italiano, el mejor equipo de fútbol de Chile. Como dice un amigo mío, los dos mejores equipos de fútbol de Chile son el Audax italiano y después la reserva del Audax italiano. Saludos medio fanático. ¿Qué vamos a hablar hoy día? De Chile. Y parto por contestarle a dos personas que mandaron un email, ustedes saben. Claudio Rojas, nuestro editor brillante, lo que escribió la Remove el otro día en las últimas noticias, ¿lo viste, Claudio? Habló muy bien de nuestro programa. Y también de nuestro editor, Claudio Rojas, que yo soy la cara visible que está en pantalla, pero el trabajo de chino de Claudio Rojas es formidable, lo recomiendo. Pero no mucho porque lo pueden levantar y yo quiero que siga en este programa. Y vamos a hablar de Chile. Yo quiero contestar a algunas personas que mandan correo. Le voy a pedir, Claudio, que lo coloque otra vez. El rincón de Jorge Abasolo @gmail.com, y nosotros ahí reclutamos todas las sugerencias que ustedes nos hacen. Muchas han coincidido, gracias a Dios, con las que nosotros tenemos, pero insisto, no nos pidan personajes. Por favor, pídannos temas. Y sobre ese tema nosotros buscamos a la persona que tiene más experiencia, que tiene más destreza, que tiene más sapiencia. Esa es la idea. Personajes, por favor, no nos pidan. Y lo digo con mucho respeto porque la mayoría de los emails que nos envían son de salutaciones muy salutíferas, juicios apologísticos, y estamos agradecidos, por eso continuamos con este programa. Bueno, hoy día vamos a hablar de Chile.
Chile? Y le voy a contestar a dos personas que me dijeron que hablara de los pueblos originarios. Entonces yo les quiero decir, con absoluto respeto, que no hay pueblos originarios, que los políticos son bastante discretos en lo intelectual, ni siquiera hablemos de intelecto, de conocimientos básicos. Yo creo que tenemos el peor Congreso de la historia en este instante, por eso que el país está como está también. No hay que hablar de pueblos originarios, hay que hablar de pueblos nativos, los más antiguos. Pero este terruño que tanto queremos llamado Chile, tenía habitantes hace 14.800 años. Y hace 14.800 años no estaban los araucanos, no estaban los mapuches, no estaban los yaguitas. Por eso no hay que hablar de pueblos originarios, sí de pueblos nativos que serían los más antiguos. Esta introducción, mire, Chile está habitado hace 14.800 años. Yo no sé quién sacó ese cálculo, pero es verídico y hay algunos indicios porque se han encontrado, sobre todo en el sur de Chile, en Puerto Montt específicamente, arrestos de gente que con el famoso carbono 14 se ha podido descifrar que esa es la edad, o ese es el tiempo, 14.800 años, en que habían habitantes en este terreno que llamamos Chile, que en comienzo sabemos que era de La Serena hasta Concepción, Temuco, en fin. Y por eso vamos a hablar aquí con nuestro gran amigo Orlando Chequi, que más que un profesor de historia es un gran historiador. Primero que nada, Orlando, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad que se da a través de estos sistemas a la voz pública y al oído público sobre un tema que es la historia en general, tan poco tomada en cuenta en esta contemporaneidad, específicamente yo diría de una manera punitiva en Chile. En los demás países del mundo que yo conozco y que hace años atrás, hace mucho ya, el tema histórico a través del sistema televisivo o como se llame, es muy potente y sigue siéndolo. Muy recurrente en la opinión pública el decirle que eso es una necesidad para tener conciencia del mundo que se vive en el momento en que se está viviendo individual y colectivamente. Y insisto, desgraciadamente en Chile los historiadores estamos siempre marginados. Y como decía un buen teórico mío de la Universidad de Chile, no se amargue tanto, Chequi me decía, porque en realidad los historiadores somos molestos. Entonces la verdad es que siempre estamos marginados o pseudo marginados. Y es una tristeza, porque en realidad el elemento de conocer historia es la clave de la educación con mayúscula. Recordemos, ¿no es cierto?, lo que significó la educación, la paideia griega, claro que era una educación aristocratizante, de aristócratas, de héroes, pero positiva en definitiva, por el legado que nos dejó. Y realmente el tema educativo estaba anexo a la narrativa de la historia, como por ejemplo el llamado padre de la historia, Heródoto. Entonces, la verdad es que es una tristeza que Chile es un país maravilloso, de naturaleza espectacular, de diferencias enormes entre 20 grados bajo cero en el desierto y de fríos eternos, ya no tanto, en el extremo sur de la posición antártica. Entonces que Chile está desperdiciando el medio comunicativo para conocer nuestra territorialidad, nuestra gente del pasado y del presente, y yo diría algo más acusativo, la identidad. El problema de la identidad hoy día a mí me preocupa particularmente por un asunto que tiene que ver con las migraciones. Las migraciones han existido históricamente en todas partes del planeta. Y cuando tú recién señalabas que en realidad hace 14.000 y tantos años había gente nativa en Chile, en realidad no era Chile, en realidad era el territorio de América, del subcontinente americano que llegaron a esta parte del planeta. Después se fue transformando por la historia, la vicisitud de la historia, la dinámica de la historia, las luchas, las glorias y los fracasos en Chile. Y por eso que ahí a mí me preocupa, porque ahí comienza la identidad de un pueblo, en la identificación de una nación, de un país, cómo la podamos definir nosotros jurídicamente. Pero la verdad es que el tema de la identidad es una cosa importante.
Hoy día todos los países europeos, sobre todo la otra parte de mi vida que es Italia, efectivamente hoy día sufre un impacto, tal como lo sufrió el mundo romano antiguo, de 3, 4 siglos, hasta generar un proceso invasivo, hasta que cambió la realidad de lo que eran los pueblos primitivos, italianos, itálicos más bien, los etruscos, los sículos y otros más. Entonces, el problema de la identidad es un problema que a mí me parece hoy día con mucha necesidad de conversarlo, de explayarlo. ¿Perdón? Porque detrás de eso, además, hay situaciones políticas que están cada día más oscuras. ¿Para qué vamos a hablar de la contemporaneidad de ayer y de anteayer en Chile? Porque realmente yo creo que la información a través de estos sistemas maravillosos, y que el día de mañana será inteligencia artificial, es cada día más oscurecida. Y la identidad de la chilenidad está en el aire, porque la gente no conoce qué está pasando en el territorio nacional. Y eso ¿Me permite? termina en una posición política muy clara. Sí. Quiero, perdona que te interrumpa, pero No, ese tema me gustaría dejarlo para más adelante, comprometerte más adelante a otro programa a hablar de la identidad, porque la identidad de Chile siempre ha sido feble y lo reconocen historiadores como Alberto Cavero, Tancredo Pinochet, Pancho, Francisco Antonio Encina. Entonces, una identidad feble en barbecho como la chilena colisiona con una inmigración grosera, indiscriminada, entonces esa pálida identidad chilena se va a seguir perdiendo, pero ese tema da para mucho y yo quiero estrujarte en el mejor sentido de la palabra y avanzar con algunas preguntas que tengo acá. El otro día mi sobrino, yo le pregunté a Enrique, que ahora está en la universidad, primer año, ¿cuántas clases de historia le hacían a la semana? Me dijo 2 clases de historia. Y yo infiero de esto, y por eso te voy a formular la pregunta, Orlando, ¿cómo calificarías tú el nivel del cultivo de la historia en Chile, en nuestro país, especialmente en la enseñanza secundaria? Bueno, en una primera aproximación a este tema, a este subtema del tema de la historia en la educación, te lo decía, hay una falencia tremenda en el medio técnico para poder difundir la historia. Pero damos el segundo paso, después de este paso inicial, que yo lo hallo crítico ya, el tema de la exposición televisiva o noticiosa de la historia de Chile, el tema educativo. Yo cuando me eduqué en el liceo público, maravilloso, yo tenía 8 horas de historia semanales en el liceo, en todas las humanidades, de primero a sexto humanidades hasta rendir bachillerato, de los cuales las 8 horas eran 4 de historia de Chile y 4 de historia universal. Y no había ninguna discriminación ni epocal, ni racial, ni nada que se le parezca. Yo en realidad aprendí de Egipto, aprendí de China, fundamentalmente también de nuestro mundo étnico-cultural, que es lo que se llama Occidente, muchas veces mal entendido también como vocablo. Pero yo tenía esas 8 horas y por lo tanto la historia era el ramo en el marco de las humanidades, yo diría, el más importante en el aspecto formativo de nuestras generaciones. Te estoy hablando hace 60 años atrás. 8 horas de historia. Mira. Y la cantidad de bibliografía que nos citaban era óptima. Entonces, a ver, una pérdida decisiva. Yo recuerdo, a ver, tercero o cuarto medio de haber recibido yo 4 o 5 horas, más o menos, de un poquito historia, más que yo, pero hoy día que sean 2, me parece, incluso he llegado a pensar, Orlando, no sé qué piensas tú al respecto, que este cercenamiento de las clases, de las horas de historia en la enseñanza media es deliberado, no es casual. Estoy completamente de acuerdo. Yo un día, creo que te lo comenté en nuestros coloquios amistosos por ahí, cuando estaba saliendo de Radio Bio Bio hace 2 años atrás o 3, ya perdí la fecha, me encontré de frente a la señorita esta, o señora, me da lo mismo, Cubillos, que era la ministra de Educación del régimen de Pinochet o del gobierno de Pinochet el primero. Entonces me encontré violentamente a la salida de la escalera y le dije,
qué bueno verla acá en la difusión de los problemas que Chile tiene. Pero quiero advertirle y preguntarle a usted, que es ministra de Educación, ¿por qué razón la historia no existe prácticamente en la educación secundaria? Entonces me dice, yo no tengo nada que ver, porque este es un problema de la señora Bachelet. Sí lo sé, le dije, pero usted es la ministra de Educación. O sea, si yo soy el dueño de la casa en este momento, tengo derecho, capacidad, intelecto, dignidad, para saber que vivo en un connotado país donde la nación necesita escuchar, y usted podría haber repuesto los programas de historia en tercero, cuarto o sexto humanidades, o como se llame hoy día, como yo lo tuve hace 60 años atrás. Por lo tanto, esto es un paso hacia atrás y en el proceso educativo mayor. Porque ni las matemáticas, ni la química, ni la física nuclear nos va a enseñar la cartografía del ser humano que se mueve en un tiempo y en un espacio determinado. Si uno se sale de ahí, bueno, queda conociendo otras cosas, igualmente importantes y útiles, pero el conocimiento del proceso histórico, de la evolución, etcétera, 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 del proceso religioso, etcétera, son situaciones estructurales que se las pasaron por la cola, como se dice vulgarmente en Chile. Yo creo que perdona. Y la ministra Gurría no me hizo caso. Le echó la culpa a la señora Bachelet, cosa que tiene razón. La señora Bachelet es la gran responsable de esta ignominia para el conocimiento de la historia en Chile. Y ahí seguimos presentes. Sí. ¿Qué tipo de educandos los muchachos van a conocer este tipo de eso es facultad privativa del presidente, por lo tanto a Bachelet le corresponde, le recae esa responsabilidad. Como también le recae al gobierno de Ruiz Tagle, no digo él en persona, pero en el gobierno de Ruiz Tagle se suspendieron las clases de educación cívica. Exactamente. Aquí hay un tema lamentablemente, oye, político, porque si uno lee las obras de Marx o de Lenin, ellos quieren acabar con el sentimiento de patria. Una de las cosas vitales que decía Lenin era acabar con los símbolos patrios, cosa que a las Fuerzas Armadas les duele mucho. Por eso que este gobierno yo creo que se ha ido con mucho recato respecto a ese tipo de temas. Sin embargo, en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, entiendo ya, acuérdate, a ver, hubo dos hechos que yo creo que colmaron la paciencia del ciudadano común y corriente. Uno, que fue el exceso de dádivas o facilidades que se le ofrecían a los pueblos mal llamados originarios. Y lo segundo, cuando el Valparaíso, con el consentimiento y la anuencia del señor Chap, vale decir el alcalde, se organizó una velada en un teatro con niños incluidos y mujeres incluidas, que culminaba con una mujer metiéndose la bandera chilena por el culo. Y yo creo que ahí la reacción del pueblo chileno fue decir, hasta aquí nomás llegamos, si es que apoyamos a esta gente. Porque tú no puedes dejar de notar los símbolos patrios, porque mal que mal son la identificación con tu país, lo quieras o no lo quieras. No, y perdona que le interrumpa, querido Jorge, y por algo nacieron. Si no es un problema de respeto a posteriori, sino que si yo veo que nace algo por algún hecho histórico real, por fuerzas sociales, por necesidades económicas, por un amor incluso inconsciente, lo que tú quieras, se construye el símbolo, aparece el símbolo, se le da un título de sagrado y eso no se toca. Otra cosa es que nosotros podamos discutir qué significa ese símbolo, pero ya está. Y una falta de respeto como aquella mujer bárbara que haya hecho esa ignominia con un símbolo de la tierra que ella probablemente también nació. Lo hallo obvio, inadmisible. Inadmisible. Totalmente de acuerdo. Estamos conversando con Orlando Chequi, historiador. Te quiero agregar otra cosa. Sí. Haciendo un breve recuerdo de lo que pasó en la Plaza Baquedano hoy día, que en realidad originalmente se llama Plaza Italia, pero eso da lo mismo. ¿Y por qué Plaza Italia? Porque ahí llegó un monumento el año 1910, cuando la comunidad italiana festejó la independencia de Chile, de los 100 años de independencia, 1810, por decir una fecha, a 1910, 100 años de vida republicana independiente.
Y resulta que la gente no tenía idea de todo aquello y no sabe qué significa un elemento que puede ser incluso hasta sagrado, que está colocado por una comunidad extranjera, en ese caso determinada, que conmemoraba parte de la historia de Chile, que era la independencia frente a la monarquía española. Y la gente no tiene idea, no sabe, etcétera, etcétera. Entonces, el símbolo tiene un pie firme, que hay que entenderlo. 1910, 100 años de la independencia de Chile. La independencia de Chile, me imagino que nos gusta ser libres e independientes, ¿Qué? a no ser que seamos monárquicos. Me voy a saltar un poco porque nos queda poco tiempo, pero ¿Cómo quiero no? referirme a este libro que es realmente, no me canso de recomendarlo, no solamente para los epígonos de la historia, sino que para los profesores de historia y para los historiadores, porque este libro está escrito en un lenguaje coloquial, de Sí. tal manera que se entiende por un muchacho de 17, 18 años que tenga interés por la historia. No sé si nuestro amigo Claudio lo puede mostrar de mejor manera. Sí, dice que sí, a él lo va a mostrar. El libro se llama Los caudillos. Y yo que creí que sabía algo de los movimientos independentistas en América Latina, aquí me encontré con cada bocado exquisito. Exquisito. Este es un libro exquisito. El autor es Ludovico Incisa di Camerana, que ya falleció. Un italiano. Yo no tenía idea cómo un italiano podía saber tanto de la historia independentista de América. Y la traducción la hizo mi amigo Orlando Chequi Reyes, que ahí está. De Bueno, manera que, antes de entrar en materia de este libro, quienes lo quieran comprar, ¿dónde se pueden dirigir, Orlando? a mi cosa particular, yo no soy un comerciante profesional para nada y esto, puedo dar los datos sin ningún problema. Teléfono, correo electrónico y podemos conversarlo y aumentar el precio o bajar el precio. Si yo me doy cuenta que es un estudiante que quiere saber la historia de América, se lo regalo. Pero la verdad es que ese libro tiene un mérito inmenso y yo quiero pasar un breve comentario sobre eso. El embajador italiano estuvo, aparte de la diplomacia que practicó en Europa, en Madrid, en Londres y en Francia, lo hizo como embajador también, ya embajador oficial, en la República Argentina, en la República de Venezuela, y creo que pasó por Brasil en algún momento. Lo importante de este trabajo que hicimos en conjunto, en alguna medida por la información que yo le entregaba de las bibliotecas nuestras, de las fuentes documentarias, son dos elementos que quiero señalar. En primer lugar, que tiene un acopio bibliográfico de grandes historiadores del mundo, alemanes, ingleses, americanos, africanos incluso, latinoamericanos, etc. Y en segundo lugar, cosa que ni siquiera yo lo vi en los años 60, 70, 80 en la Universidad de Chile, el acopio de poesías y de prosa narrativa de los grandes escritores latinoamericanos, que nos da a entender la parte que en la historia positiva, en la enseñanza de la historia no se entrega, la parte, voy a usar un término un poco difícil, la parte del espíritu de un grupo humano, de un pueblo, de una nación, de un país, de los países latinoamericanos, que expresan a través de la narrativa y la poética qué es lo que es América Latina. Y ahí está la grandeza de nuestro amigo embajador Incisa di Camerana, mi amigo Ludovico ya fallecido, que era de Cagliari, capital, de la isla de la isla Cerdeña. De Cerdeña en Claro, yo encuentro que este es un libro fascinante y te invito para más adelante en este programa, Orlando, a encantado. hablar solamente de este Sí, libro. encantado. Merece un capítulo aparte. Hay muchas cosas curiosas y Sí, quiero, yo quiero referirme, perdona, dígame nomás. este libro parece que es premonitorio. Cuando habla de la historia y de la independencia del Brasil, bueno, Brasil en la década del 40, Getúlio Vargas, que se eh, el suicidó. par- dice el Partido Social Progresista, estamos Sí, hablando de Brasil, de Sao Paulo, presentó como candidato al ex gobernador Ademar de Barros, autor de un eslogan, porque todos los candidatos llevaban un eslogan, y el eslogan de él era
roba, pero hace. O sea, ya en esos tiempos me da la impresión que la corrupción era ¿Estaba en la marcha un blanca o en la fenómeno, marcha verde? era una lacra Lógico. generalizada Sí, en América. sí, Esto claro. me hizo recordar a una gran periodista colombiana con la cual estuve en un seminario hace 8 o 10 años, que me decía que en Colombia era tanta la corrupción que una candidata a alcaldesa en alguna comuna que no me acuerdo, se llamaba Raquel Elizalde. Y su eslogan decía, vote por Raquel, roba menos. O sea, ya aceptando que la realidad de la corrupción es absoluta. Forma parte de la realidad. Claro, es una realidad, pero vote por ella porque roba menos. O sea, se pueden hacer chistes de esto, pero si lo Yo pensamos te así, voy a dar es bastante rápidamente, cruel. antes de terminar nuestro tiempo maravilloso que me ha cedido, un dato anecdótico que tú lo has leído, el caso de Fidel Castro. Fidel Castro, Ah, en los años premonitorios de lo que se venía con la Revolución Cubana el 59 en enero, él un poco antes va a hacer estos discursos de la juventud revolucionaria en Colombia, en Bogotá, se sube arriba de un bus y deja su maletín de documentos en la primera parte del bus, en el primer piso. Él se sube al techo del bus y hace la declamación revolucionaria en Bogotá o en Cali, no estoy seguro, Fidel Castro. Bueno, termina el discurso, se baja, va a buscar su maletín, donde se sabía y se supo que tenía $1.000. Se lo habían robado. O sea, el robo es una institución. Parece que fuera una jerarquía de claro. este continente. Es Fíjate dramático. que hay aquí, yo noté, lo tengo todo rayado, bueno, yo rayo mis libros. ¿Está bien? En la página 81 hay algo muy interesante, porque tú hablas de, bueno, el autor, tú lo Sí, traduces, se sí. habla de Simón Bolívar. Yo nunca he creído en el sueño americano, me encantaría creerlo, pero la realidad me indica que no es real, porque cada país tiene sus componentes, sus hábitos muy, muy propios, las identidades. No hemos sido capaces de formar una Unión Europea acá. Todo intento de unir a las naciones sudamericanas o de América Latina han fracasado. Tal vez a Europa lo favorecieron las dos guerras, el sufrimiento te hace unir a la postre. Y la vecindad geográfica también Cierto. juega a favor de La Europa. dificultad del Pero territorio. Sí, aquí en este libro hay una semblanza de Simón Bolívar que llama a las armas colombianas para alzarse contra el Perú. sí. Perú es derrotada, pero con ello obviamente se extingue el sueño imperial de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar lanza una sentencia dirigida en los países que ha liberado. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate, no existe buena fe en América ni entre los hombres ni entre las naciones. Los tratados son pedazos de papel, Maravilloso. las constituciones, libros, las elecciones, combates, la libertad, anarquía y la vida, un tormento. Eso escribe, yo creo, en forma desgarradora Simón Bolívar. Y aquí va la pregunta, Orlando, ¿no crees tú que el sueño de Bolívar, y que también fue el sueño de San Martín, el de Belgrano en Argentina, en el sentido de soñar con una América Latina grande, unida, imperial, monárquica, bajo principios europeos, quedó solamente en eso, en un sueño, porque no es posible, en virtud de que cada país trata, obviamente, de posicionar su identidad. Hay que entender que en la historia, al igual como tú lo señalas como un sueño bolivariano, el tema de esa situación de la falta de unificación de un territorio como el nuestro, de Río Grande al sur del continente, es una pesadilla. Yo tengo mi opinión respecto no solo al fracaso de Bolívar, que en el momento que se produce toda esa lucha independentista, el tema del caudillismo aparece con toda virulencia y en el libro está relatado. Pero además, en el transcurso del tiempo, los últimos 100, 200 años, etcétera, desde el inicio de la lucha antimonárquica hispana, yo tengo serias molestias, indignación, si tú analizas en concreto ciertos momentos políticos de América y de cada país, de
mal llamada clase política. El tema de la no capacidad de unificar un territorio como lo hizo Europa después de las desgracias, han sido los responsables de no tener una unidad territorial americana, producto incluso de un mal entendimiento de lo que significa la identidad nacional. Los italianos siguen siendo italianos, pero son europeos y están bajo la égida de la ley, la norma y la democracia que se practica, desde la justicia hasta cómo alimentarse, con todos los pros y los contras que la perfección en la tierra no existe, pero se practica. Entonces, en América Latina, las estructuras políticas no son y no han sido capaces de superar esa línea política nacionalista falsa, mal entendida, para generar disputas territoriales que no corresponden a la modernidad, donde se necesita solidaridad, conjunción de esfuerzos, eliminación de territorios. Analiza tú lo que pasa hoy día con la frontera chilena respecto a los emigrantes, nos guste o no nos guste, el tema venezolano y de otros, peruanos, bolivianos, colombianos, etc. Entonces, la frontera está nuevamente maltratada porque no ha podido superar la idea de que América es una sola. Hay una amplia bibliografía respecto a eso, de los fracasos de la estructura política de América Latina en los últimos 200 años y seguimos en este zoológico de diversidad infructuosa. Yo soy partidario de una crítica potente de todas las épocas, en todos los países, no solo de Chile, de este nacionalismo mal entendido. Yo me siento súper chileno, pero tengo que entender que la patria americana, llamada patria americana, nos pertenece de una manera para construir un futuro. Hoy día las estadísticas de la hambruna, las cosas políticas, de inestabilidad, analiza lo que está pasando en Perú, Jorge, en Argentina, en Chile mismo hoy día, Colombia y Venezuela, ¿para qué decir? México, sindicado el país más corrupto del mundo, o el segundo lugar. Eso es América. ¿Quién tiene la responsabilidad? Los grupos, los partidos políticos en particular, que no resuelven nada más que cosas nimias, que se disuelven incluso en la mentira. Yo tengo una posición muy radical frente a esto, amigo Jorge. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, mira, además que para lograr una América unida, yo creo que ya no se logró, porque queda la inquina de grescas o batallas campales y guerras de larga data cuyas heridas no han cauterizado. Por ejemplo, la guerra del Chaco. ¿Tú te imaginas una Unión Europea, una Unión Americana en que puedan compartir y cohabitar Chile, Bolivia y Perú, por ejemplo? En cualquier momento en que ellos se sientan más poderosos, le van a dar un zarpazo a Chile, que fue lo que quiso hacer Velasco Alvarado el año 1978. Yo lamentablemente esa unidad no la veo. Lo que sí puede producirse son ciertos tratados de comercio con bajos aranceles o aranceles similares, pero eso no sería la unidad europea. Además, no tenemos el tiempo y la vigencia. Son Europa empeñones, lleva 300 años de historia. Son empeñones economicistas para poder lograr una vida mejor y positiva. Te doy otro dato. Yo en algunos ramos de geopolítica que tuve con grandes geógrafos, mi amigo Pedro Cunil, gran geógrafo que murió hace 4 años, se murió en Colombia, Venezuela, nos enseñaba este tema de que Brasil, te estoy hablando después de la vida de Getúlio Vargas, que se le acusó de fascista. Bueno, es un tema particular de él. Brasil, la idea era salir al Pacífico, tomando connotaciones de alianzas particulares con Perú y Bolivia, para poder llegar al Pacífico a través del territorio chileno. Entonces tú te das cuenta que siempre existe esa ambición de las estructuras políticas particulares de cada país y así no lograr una unidad del subcontinente. Yo vuelvo a insistir. A eso sí, añádele que
en América Latina no hemos podido terminar con el caudillaje. Hay mucho caudillo. Esta es la parte planetaria, como lo conversé una vez con Jorge Lanata, el gran periodista argentino, que promete, promete, pero no despega. Tenemos a lo mejor el mal del pingüino, aletea, pero nunca despega. Somos siempre, América Latina es siempre la parte del planeta a la que se le augura un gran futuro y sin embargo ese futuro nunca llega. Esto da para un tema más adelante, porque Sí. a mí me gustaría comprometerse para hablar solamente de este libro. Encantado. Y sí me interesa que me cites porque el tema del caudillismo que tú señalaste recién para terminar y no provocar tiempo a mi amigo Iván, que ha sido muy gentil con nosotros, el caudillismo es el resultado. Hay dos posibilidades de entender el caudillismo desde el punto de vista antropológico, ético, antropológico, psicológico, etcétera, o lo otro, que a mí me parece que es lo que es, resultado de un proceso histórico inacabado. Entonces el caudillo sale, actúa como a él se le ocurre. Está lleno de caudillos. En ese libro hay 25.000 caudillos de distintos... Vamos a tener que hablar un día de eso porque Raymond Aron, el gran cientista político, un genio político, Raymond Aron, a quien nuestro amigo Andrés Joffé tuvo oportunidad de conocer, él decía por qué Argentina no era los Estados Unidos de Sudamérica. Lo tenían todo, recursos, educación cívica, además, aparte de la educación, fueron sexta potencia en el mundo y mira dónde están ahora. Pero de eso hay que hablar mucho más y siempre las conversaciones contigo quedan cortas y se hacen breves, Orlando. Te quiero agradecer y te mando un gran abrazo desde acá y no te digo hasta siempre, hasta pronto. Sí, hasta pronto como conciudadano americano y chileno en particular para poder ir desarrollando la significación que tiene la historia en nuestras vidas. Y encantado de conversar en particular sobre casi este anecdotario del libro de los caudillos, que yo lo encuentro muy bien explicitado, con un tema de una manera coloquial como tú lo has señalado. Te agradezco, Jorge, la invitación y al amigo editor, encantado de volver a repetirnos el plato. Perfecto, pues. Hasta siempre. Hasta siempre, Jorge. Hasta pronto, perdón. Nos veremos. Ya, nos vemos. Gracias, Orlando. Gracias. Gracias a ti. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elrincondejorgeabasolo@gmail.com. Hemos compartido con un gran historiador como Orlando Chequi. Recomiendo este libro para los profesores de historia, para los que gusten de historia, porque se van a encontrar con muchos datos inéditos de todo lo tocante o concerniente a la emancipación americana. Nos despedimos con una frase muy graciosa que nos mandó un auditor, un teleauditor. ¿Cómo se llama? Telespectador. Dice, en el bolsillo del hombre se encuentra una verdad económica que ni los más afamados economistas pueden llegar a entender. ¿Cuán cierto es eso? Bueno, será hasta una próxima oportunidad.